Helicobacter pylori. Y se toma una muestra de píloro, que es la parte más pegadita del estómago hacia el intestino. Aquí ya entramos al duodeno. Del antro del estómago se toman otras, unas de la incisura y del cuerpo del estómago. No se toman de fondo gástrico porque es muy poco probable que ahí se encuentre infección por Helicobacter pylori. Y más bien cuando hay gastritis o gastropatías, alteraciones de la mucosa a nivel del cuerpo y del fondo, pensamos a lo mejor en enfermedades autoinmunes del estómago, como la gastritis autoinmune, que se caracteriza por niveles muy bajos de vitamina B y niveles bajos de hierro, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un cuadrito. Dime. Bueno, tenemos un cuadrito de que cuando sospechamos que alguien tiene dispepsia o una enfermedad acidopéptica que se relaciona a Helicobacter pylori, si tiene algún dato de alarma como plenitud gástrica, algún dato de irritación peritoneal o datos de sangrado, vamos a realizar una endoscopía o una tomografía. ¿Por qué ponemos irritación peritoneal aquí? Porque las personas que tienen infección por Helicobacter pylori, que tienen una úlcera, podrían tener perforación de esa úlcera. Helicobacter pylori entra e inflama las glándulas que son productoras de moco. Se queda a vivir en ese moco y va haciendo que ese moco sea más delgado, que hay glándulas de moco que no funcionen adecuadamente porque están inflamadas y entonces esa pared protectora del estómago deja de proteger, ¿no? Se vuelve ineficiente. Al volverse ineficiente, en el estómago tenemos enzimas que sirven para digerir la carne, ¿no? Como la pepsina. Entonces, estas enzimas pueden digerir el músculo gástrico y generar que haya perforaciones del estómago y por eso es que irritación peritoneal sería un dato de alarma, ¿no? Que podría tener alguien que empezó con dolor epigástrico cuando toma cafecito, que tiene Helicobacter pylori y que tuvo de repente una úlcera que se puede llegar a penetrar. Si el paciente no tiene ningún dato de alarma, podríamos hacerle el diagnóstico mediante un método no invasivo. Y dependiendo de si ese resultado es positivo o negativo, vamos a dar el tratamiento para el Helicobacter pylori. Entonces, un resumencito de la infección por Helicobacter pylori. Este es uno de los métodos de diagnóstico no invasivos, que es el test de ureasa o la prueba de aliento de Helicobacter pylori. Helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa, que sirve para hidrolizar. Significa que va a separar el carbono de otras cosas, ¿no? El amonio del CO2 y va a hacer que el carbono vaya hacia la sangre venosa. Entonces, lo que damos en este test es una pastillita con un carbono marcado. Puede ser carbono 14 o carbono 13. Y ese carbono marcado, gracias a la ureasa del Helicobacter pylori, se va a dividir en amonio y en CO2, va a meterse a la sangre venosa, va a llegar a los pulmones y se va a exhalar en el aliento como 14 CO2 o 13 CO2, depende de cuál le dimos. Eso el paciente lo va a soplar en una bolsita y luego esa bolsita se van a analizar los gases y depende de qué tanto carbono 14 y de qué tanto carbono 13 se encuentre dentro de la bolsita, vamos a poder decir que sí hay ureasas hidrolizando y que hay Helicobacter pylori positivo. Entonces, Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que se supone o sospechamos que todos adquirimos durante la niñez, sobre todo personas en países de tercer mundo, o sea, todos los mexicanos. Se debe a malas condiciones de higiene o a que los niños tienen malas condiciones de higiene en general, ¿no? Los niños juegan con cosas que están en el piso, comparten alimentos con sus compañeritos, comen tierra, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que se sugiere que es la razón por la cual la mayoría de las personas hemos estado en contacto con Helicobacter pylori. Hay personas que, como les dije, pueden llegar a desarrollar úlceras gástricas. Estas pueden ser entre el 70 y 90% de las personas que tienen una úlcera también tienen Helicobacter pylori. 90% de las úlceras que salen en duodeno son por Helicobacter pylori, así que si vemos a alguien que tiene sangrado de tubo digestivo alto y tiene una úlcera en duodeno, lo más seguro es que tenga Helicobacter pylori. Hay que pedir una biopsia o hacer una prueba no invasiva, ¿vale? Y se asocia el Helicobacter pylori al linfoma asociado a mucosas, que es el linfoma tipo MAL, que es el que quedamos que si damos tratamiento para Helicobacter pylori, los pacientes se curan de ese tipo de cáncer. Y ya sabemos que aumenta el riesgo de adenocarcinoma gástrico.
El sitio de infección anatómica más frecuente es duodeno, seguido por el antro y luego por todo el estómago, ¿no? Por dar pangastritis. ¿Cómo es que hace daño? Pues al inflamar la mucosa del estómago aumenta la liberación de gastrina y cuando ya inflamó toda la mucosa del estómago, quedamos que no deja que las células del estómago trabajen de forma normal, entonces nos va a dar hipocloridria porque la secreción de ácido clorhídrico va a estar abolida. Va a disminuir la secreción de moco y además el Helicobacter pylori va a secretar la ureasa que vamos a usar nosotros para el diagnóstico en aliento. La citotoxina CAC-A, que quedamos que es la que más se relaciona con cáncer de tipo adenocarcinoma, y también puede haber una citotoxina formadora de vacuolas que se llama VAC-A. El diagnóstico en nuestro país no se debe hacer mediante anticuerpos, porque ya quedamos que todos hemos estado en contacto con el Helicobacter pylori. Pero en países de primer mundo, en Europa y en Estados Unidos, las guías dicen que se debe hacer con antígenos, anticuerpos en sangre. ¿Ok? Nosotros lo que sí podríamos hacer de pruebas no invasivas es la prueba de aliento con los carbonos marcados o buscar antígenos de Helicobacter pylori en las evacuaciones. Y eso sí se hace. En muchos de los laboratorios de salud digna se puede hacer esa prueba de antígeno en heces, no es muy cara y nos puede decir si el paciente tiene o no tiene Helicobacter pylori. El tratamiento que vamos a dar, ahorita les voy a enseñar un cuadrito, pero el que está recomendado en México es el esquema cuádruple con o sin bismuto. Y es muy importante que a todos los pacientes que ya les dimos tratamiento, a las 8 semanas después de que acabamos el tratamiento, les hagamos otra prueba. Eso se llama test of cure, que es la prueba de curación, ¿no? Confirmar la erradicación del Helicobacter pylori, porque como es algo que es carcinógeno, vamos a necesitar estar seguros de que ya no hay Helicobacter pylori. ¿Se puede hacer diagnóstico con cultivo de jugos gástricos? Sí, pero es muy difícil y muy costoso. Y otros tipos de cultivos de Helicobacter pylori no se hacen. La forma en la que se diagnostica más frecuentemente es en biopsias de pacientes a los que se les hizo endoscopía porque tenían datos de dispepsia. Y esta es la historia natural de la infección de Helicobacter pylori. Tenemos a alguien que está sano, se infecta de Helicobacter pylori, tiene una infección aguda que puede ser un cuadro de gastritis o gastroenteritis que se autolimita. Y si el paciente pasa a infección crónica, puede haber tres tipos. La gastritis que sea solo del antro, que nos va a dar úlceras duodenales. La gastritis que sea no atrófica, pero de todo el estómago, que nos va a dar un cuadro clínico asintomático o un linfoma asociado a mucosas, o sea, posiblemente solo datos de dispepsia. O la gastritis, que es predominante del cuerpo, o una gastritis atrófica. La gastritis atrófica es en la que vamos a tener mucha dispepsia porque empezamos a tener acloridria, ya no funciona bien el estómago, no libera las sustancias que se necesitan para la digestión. Podemos tener úlceras gástricas que duelan y que se perforen, y es cuando hay más probabilidad de que haya progresión a metaplasia intestinal, displasia y el cáncer gástrico, que es la cascada precancerosa de Correa que ustedes ya vieron. Caminos por los cuales nosotros podríamos llegar a diagnosticar el Helicobacter pylori en alguien que tenga una úlcera antigua o nueva, alguien joven que tenga datos de dispepsia, que tiene o no tiene datos de alarma, alguien que tiene un familiar de primer grado que tuvo cáncer gástrico y se quiere hacer un estudio endoscópico o va a consulta con ustedes a preguntarles qué hay que hacer, alguien con diagnóstico de un linfoma asociado en mucosa, alguien con anemia ferropénica, con una trombocitopenia inmune. Ese puede ser otro cuadro clínico en el que tenemos a alguien que tiene muy bajas las plaquetas sin una explicación. Puede ser por infección aislada. Y lo que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori. Si mi paciente tiene datos de alarma, diagnóstico invasivo. Si no tiene datos de alarma, diagnóstico no invasivo. Si me sale positivo para el Helicobacter pylori, debo tratar, esperar 8 semanas después del final del tratamiento y confirmar la erradicación. Puede ser con otra endoscopía con toma de biopsia, que no es lo ideal porque es muy caro, pero se puede hacer si es lo que tenemos disponible. Puede ser con una prueba de aliento o con búsqueda de antígenos fecales. Si mi paciente se curó, fin del seguimiento. Si mi paciente sigue teniendo Helicobacter pylori, entonces vamos a hacer otros pasos para buscar por qué no se curó del Helicobacter pylori. Entonces, si ya dimos el tratamiento de la terapia cuádruple, que ahorita les voy a poner cuál es,
y mi paciente no se erradicó, podemos dar tratamientos de segunda línea, porque el Helicobacter pylori ha desarrollado muchas resistencias, sobre todo en México y en Latinoamérica, a claritromicina y amoxicilina. Entonces podemos dar antibióticos diferentes a esos dos. Si eso no funciona, debemos enviar a nuestro paciente a infectología para que consideren hacerle un cultivo o una PCR para ver si es resistente a ciertos antibióticos y saber con qué otras opciones se puede tratar, pero eso normalmente ya no les va a tocar hacerlo como médicos generales. Si es que después del primer tratamiento de erradicación que no funcionó, lo envían a un gastro. Entonces, lo que sí deben de saberse es el esquema de tratamiento del Helicobacter pylori. Aunque el esquema triple está bien fácil de dar porque es amoxicilina, claritro y omeprazol, es el que tiene más resistencias. Quedamos que muchas resistencias a claritromicina, ¿no? Hasta el 75% de los pacientes tienen resistencia a claritromicina cuando están infectados por Helicobacter pylori. El esquema cuádruple con bismuto, que es el que se recomienda, vamos a dar bismuto, 300 miligramos, que es un tipo de Pepto-Bismol. Ahorita les voy a enseñar una foto de Farmacias del Ahorro que cuesta 56 pesitos. Metronidazol y tetraciclina. Y el esquema que es sin bismuto, que se hizo este esquema porque antes en México no había bismuto disponible o porque las dosis de bismuto que hay de Pepto-Bismol son de 200 y cachito, no llegan a 300. Pero si nosotros les damos una tableta y un cuartito, conseguimos que lleguen a los 300. Se podía dar sin bismuto, amoxicilina 1 gramo, 2 veces al día, claritromicina 500 miligramos 2 veces al día, más metronidazol 500 miligramos 2 veces al día, más omeprazol. ¿Ok? Entonces, miren, les enseño que no es tan costoso dar el tratamiento del Helicobacter pylori. Es difícil dar el tratamiento del Helicobacter pylori porque le vamos a decir a alguien que le duele la pancita que hay que tomarse como 10 pastillas al día durante 14 días y es difícil convencer a los pacientes de que eso va a resolver las molestias que tienen en el estómago, que tanto medicamento no va a empeorar los síntomas, pero ustedes tienen que explicarles que los síntomas de dispepsia que tienen probablemente se deben a la infección del Helicobacter pylori, porque ustedes ya tienen para esto una prueba donde está positivo, y entonces les pueden recetar, por ejemplo, este que es subsalicilato de bismuto, 262. Hay que cortar las pastillas para que nos dé lo más cercano a 300. Y otro de los medicamentos que antes se consideraba que no estaban disponibles en México es la tetraciclina. Estas son de 250 miligramos, pero hay que darle dos de 250 miligramos y ya, ¿no? Y como ven, tampoco es que sea, ¿dónde está el precio? 68 pesos, ¿no? No es tampoco que sea un tratamiento muy caro y que realmente no solamente quita las molestias de la dispepsia, sino que además aleja a mi paciente del riesgo del cáncer gástrico, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, doc. Vale, vamos a pasar lista rapidito. Ujú. Aguilar Torres Maricruz, Presente. Fátima Maday, Presente. Leslie Berenice, Luis Ignacio, Presente. Erasto, Presente. Vicky Anaid, Presente. María Fernanda Cervantes, Presente. Dafne Miranda, Presente. Gloria, Presente. Samsara, sí, ya me contestó una pregunta. Carla Andrea, Presente. muy bien. Ana Karen, Presente. Diego, Adaira Donay, Presente. Fernando Salazar, Presente. Ana Dalai,
Ok, Maciel Saraí. Rosendo Javier. María Estefanía. Presente. Gracias. Doctora, Dime. es que estaba fallando un poquito mi internet y no podía encender el micrófono, pero mi nombre es Leslie Berenice Avendaño Nava. Leslie Berenice. Muchas gracias, Leslie. Ya Gracias. está. De nada. Me faltaron entonces nada más Ana Dalai, Maciel Saraí, Doc, Rosendo Javier. Dime. Doc, Maciel tuvo problemas con su conexión, pero sí estuvo en la primera, solo que ahorita ya no se pudo conectar. Ok. De ella ya van 2 veces que tengo falta, entonces si quieres dile que me mande un WhatsApp para ver por qué ya van 2 veces que no me ha contestado. Y Sí, Ana Doc, yo le Dalai, aviso. pues muchas gracias. Presente, doctora. Dalai, Presente. muy bien. Y Rosendo Javier, no estaba a intentar. Muy bien. Entonces vamos a ver unos minutitos más de dispepsia, que es el cuadro clínico. Quise empezar hoy por lo más feo, que es cáncer gástrico, para después bajar a dispepsia, que es el cuadro clínico típico que van a tener los pacientes que van a tener cualquier molestia gástrica, ¿no? Entonces, así como en esófago el problema era la pirosis, la regurgitación, el dolor torácico, la disfagia, en el estómago todo lo que genera malestar del estómago es dispepsia primero. Se define como cualquier malestar crónico y recurrente que sucede a nivel de epigastrio y puede ser dolor, ardor, distensión, sensación de saciedad temprana, plenitud, eructos, náusea, vómito. Como ven, pueden ser muchas cosas. Hay 4 tipos de dispepsia. La dispepsia que es por dolor epigástrico, la dispepsia que es ardor epigástrico, que es lo que las personas generalmente llaman gastritis, y la dispepsia, que es sensación de saciedad temprana, que es con poquito que comí, me siento bien lleno, o aunque comí normal, después de un rato yo siento que traigo una pelota en el estómago. Y la sensación de saciedad temprana sucede mucho más en adultos mayores, a veces está relacionado con medicamentos, a veces puede ser cáncer gástrico. Es la sensación de que con muy poquita comida o con menos comida que antes los pacientes se llenan. Cuando me llega un paciente a consulta y me dice alguno de estos síntomas y yo no le he hecho ningún estudio, voy a poner en su certificado del seguro médico o en su nota que es una dispepsia no investigada porque no le he hecho ningún estudio para saber por qué tiene dispepsia. Entonces, desde ahorita queda muy claro entonces que la dispepsia puede tener muchas causas. Puede ser por medicamentos, por ejemplo, por antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES son una causa muy frecuente de dispepsia. Puede ser por otros medicamentos. Ahorita está muy de moda el Ozempic. El Ozempic da mucha dispepsia. Puede ser por consumo de alcohol o consumo de tabaco. Puede ser por cáncer gástrico. Puede ser por infección de Helicobacter pylori. Y ya también dijimos que existe algo que se llama gastritis autoinmune que también puede darnos dispepsia. Entonces, cuando yo no sé cuál es la causa de ese malestar, lo dejo como no investigado. Y yo ya tengo una endoscopía con una biopsia, una tomografía donde sale un tumor. em, ya vi que mi paciente toma un montón de diclofenaco porque le duele la espalda. Entonces puedo decir que es una dispepsia orgánica y que se debe a esa situación que está causando los síntomas. Y existe otro tipo de dispepsia, que es la dispepsia que no tiene ninguna causa detectable, que yo ya le hice muchos estudios y no sé por qué es, y es la dispepsia funcional, que es la que va a tener la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, aunque en general los que tienen estos síntomas de malestar a nivel del estómago no van a tener algo muy malo, la mayoría van a tener dispepsia funcional,
Hay algunas cosas potencialmente muy malas, como el Helicobacter pylori, cáncer gástrico, que me van a preocupar. Y por eso es que vamos a hacer un abordaje ordenado de la dispepsia. Algunas de las definiciones dicen que el malestar gástrico tiene que durar al menos un mes para que nosotros podamos diagnosticar la dispepsia. Es altamente prevalente, hasta el 20% de la población mundial, mucho más común en mujeres, en personas que fuman y en personas que consumen medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. No suele afectar la esperanza de vida, pero sí tiene un impacto muy negativo en la calidad de vida porque las personas que experimentan estos síntomas van a tener alteraciones en la alimentación que pueden tener efectos sociales, como no poder estar con otras personas mientras come, que eso es algo muy significativo, y que además van a tener que buscar muchos doctores, muchos medicamentos para tratar de tener alivio a sus síntomas, ¿no? En México se considera que lo más frecuente es el dolor epigástrico. En segundo lugar, el distrés postprandial, que es esa sensación de que se estiró mucho el estómago y duele después de haber comido. Y hasta el 7.6% de las personas tienen una combinación de los dos tipos de dispepsia. Entonces, sabemos que el 75% de los pacientes van a tener una causa no identificada de dispepsia. Y esto va a ser en quienes ya tienen una endoscopía negativa y que en su historia clínica no tienen ningún otro dato de alarma. Aquí vemos causas de dispepsia, malignidad menos del 1%, pero ese 1% es algo que tenemos que tener en cuenta. El esófago de Barrett puede dar dispepsia, las personas que tienen reflujo pueden además tener dispepsia. Las personas que tienen úlceras pépticas, que quedamos que pueden estar relacionadas con el Helicobacter pylori, pero la gran mayoría van a ser dispepsia funcional. En la evaluación inicial que tenemos, quedamos que vamos a ver a alguien con dispepsia, pero lo primero que vamos a preguntarnos es si tiene algún dato de alarma para que yo tenga que correr a hacerle una endoscopía. En su historia clínica, la edad, consumo de medicamentos, si tiene algunos otros datos clínicos, dolor, una masa abdominal, si tiene una linfadenopatía, que tenga un ganglio alrededor del ombligo, un ganglio en los huecos claviculares, esos son signos patognomónicos de cáncer gástrico. Que veamos que tiene pérdida de peso, que está con muy poquita masa muscular, eso también nos puede hacer pensar en que tiene cáncer gástrico. En los laboratorios, otras cosas que se van a parecer a dispepsia, pero que no son dispepsia, puede ser, además del cáncer gástrico, algunas alteraciones hepáticas, porque pueden generar molestia o dolor a nivel del epigastrio. Entonces, pedir unas pruebas de funcionamiento hepático o unas pruebas de funcionamiento pancreático como amilasa y lipasa nos ayudan a descartar otros datos que se parecen a dispepsia o se manifiestan como dolor en el estómago sin que sean dispepsia. Y aquí del lado derecho les enseño un cuadrito que nos habla de los datos de alarma generales que ya conocemos, que es pérdida de peso no intencionada, disfagia, deficiencia de hierro o anemia, vómito persistente, tumoraciones a nivel abdominal, linfadenopatías o historia familiar de cáncer gástrico. ¿Qué es lo que nos tenemos que preocupar siempre? Es cuál es la presentación clínica que tiene mi paciente, cuántos años tiene, porque más de 60 años me voy a preocupar, y si tiene algún dato de alarma. Las recomendaciones de las sociedades, específicamente yo les puse aquí de la Sociedad Canadiense de Gastroenterología, nos dicen que no olvidemos que el cáncer gástrico es la tercera causa de muerte en todo el mundo. Puede ser un adenocarcinoma de esófago que está extendiéndose a una parte del estómago, el que nos dé síntomas, y que siempre que veamos a alguien que tiene 60 años o más, hay que hacerle un estudio endoscópico para descartar neoplasias. En algunas guías, como las europeas, los pacientes en Europa tienen un mayor consumo de alimentos ricos en sal. Entonces, en ellos se recomienda que desde los 45 años se realicen endoscopías porque hay un riesgo muy alto de cáncer gástrico en personas jóvenes.
Para México no hay una edad todavía que podamos decir a partir de esta edad se considera que todos deben tener endoscopía. Personas que tienen familiares con factores de riesgo se recomiendan los 45 años, pero a toda la población que se presente con dispepsia reciente, que tenga más de 60 años, se les debe hacer un estudio endoscópico. A las personas que no tienen un dato de alarma, no se recomienda hacer endoscopía, sino hacer un diagnóstico no invasivo. Y les voy a enseñar directo estos cuadritos que son los que yo quiero que se aprendan. Si tengo un paciente adulto que tiene datos de dispepsia y tiene más de 60 años, le voy a hacer una endoscopía directa. Si en la endoscopía yo encuentro un tumor, alteraciones en la mucosa a nivel del fondo gástrico y pienso que es una gastritis autoinmune, si encuentro una úlcera duodenal y veo que es por Helicobacter pylori, vamos a dar tratamiento de acuerdo a lo que encontré. Pero si la endoscopía me sale normal, entonces vamos a dar un tratamiento farmacológico que ahorita les voy a enseñar. Si tengo a alguien que tiene dispepsia pero que es joven, menos de 60 años, vamos a hacerle un test de Helicobacter pylori no invasivo, que quedamos que pueden ser la prueba de aliento o la prueba de antígeno en heces. Si esos me salen positivos, voy a dar tratamiento y a verificar la erradicación. Si cuando yo hago la prueba de erradicación a las 8 semanas sale negativa, éxito. No hay más que hacer. Mi paciente seguramente se va a curar de los datos de dispepsia. Si mi prueba de Helicobacter pylori sale negativa, entonces puedo dar tratamiento para dispepsia funcional. Y la dispepsia funcional se trata con omeprazol en la misma dosis que para reflujo, 20 miligramos, 20 minutos antes del desayuno. Si eso no funciona, puedo agregar un procinético o un antidepresivo tricíclico. Y si eso no funciona, puedo dar una recomendación de psicoterapia. ¿Por qué pasa la dispepsia funcional? Hay muchos factores. Se cree que algunos tienen que ver con que hay una mala relajación del estómago y por eso algunas personas con poco alimento sienten mucho dolor y sienten que está muy distendido. Puede haber hipersensibilidad visceral, hay un aumento de la sensibilidad al estiramiento o a los químicos que se liberan dentro del estómago. Puede haber alteraciones del vaciamiento gástrico, alteraciones de la microbiota, inflamación, pero algunos de los factores que se consideran son muy importantes son la disfunción psicosocial. O sea, personas que tienden a tener ansiedad, a somatizar, depresión. Personas que se estresan mucho pueden tener más síntomas de dispepsia y que esos síntomas de dispepsia no se controlen tan fácilmente. En el tratamiento de la dispepsia funcional, cuando ya dimos omeprazol y cuando ya dimos procinéticos, quedamos que podemos dar antidepresivos tricíclicos. Y entre esos antidepresivos podemos tener la amitriptilina, que es el que usamos más frecuentemente, iniciándolo a 10 miligramos, y podemos ir subiendo la dosis cada 2 semanas a 20 o 30 miligramos, que es la dosis con la que la mayoría de los pacientes que tienen dispepsia funcional se siente bien. Se recomienda no superar una dosis de 75 miligramos y 8 a 12 semanas después de haber iniciado el tratamiento y tener una dosis estable, es cuando podemos evaluar si nuestro paciente se sintió mejor o no. Si se sintió mejor, podemos continuar 6 meses el tratamiento. Si no se sintió mejor, hay que suspenderlo. En cuanto a los procinéticos, podemos tener la metoclopramida, que se recomienda usar menos de 12 semanas. La domperidona, que no se debe exceder una dosis de más de 30 miligramos al día porque hay riesgo de arritmias. Y la cotiamida, que no hay en México, pero que es el fármaco que en Estados Unidos se dice que mejora mucho más los síntomas de quienes tienen distrés postprandial, o sea que después de comer les duele mucho, mucho el abdomen, específicamente el estómago, porque está muy estirado. Se recomienda que los pacientes que no respondieron a medicamentos reciban terapia psicológica por la alta prevalencia de ansiedad y depresión que hay en este grupo de pacientes. La terapia que se recomienda es la terapia cognitivo-conductual y no se recomienda el uso de algunas otras cosas alternativas porque no tienen tanta evidencia. Sin embargo,
hay algunos fármacos que en el último año han demostrado ser benéficos para los pacientes que tienen dispepsia funcional. Y la mayoría de ellos son derivados de hojas de menta. Hay uno que venden en las farmacias que es Iberogast, que son unas gotitas y ese ayuda con el dolor y la distensión y los pacientes pueden sentirse mejor. Y este cuadrito, aunque esté en inglés, me gusta mucho porque nos habla de que si tengo a alguien que tiene dispepsia funcional y le encuentro el Helicobacter pylori, tengo que hacer lo mismo que con los demás, ¿no? Dar tratamiento, confirmar la erradicación. Si con eso mi paciente se cura, que en mi experiencia eso pasa muy frecuentemente, casi todos los pacientes que reciben tratamiento de Helicobacter pylori se les quita el ardor de la pancita de la mañana, que incluso a veces eso hace que las personas no puedan desayunar porque dicen, es que yo tengo náusea en las mañanas, mm, es dispepsia y a lo mejor es Helicobacter pylori. Pero bueno, una vez que se erradica el Helicobacter pylori, si mi paciente sigue teniendo síntomas de distrés postprandial, lo primero que puedo hacer es tratar de aliviar ese estómago que se siente muy lleno y estirado con procinéticos o con algunos medicamentos que relajen el fondo gástrico como la cotiamida y si no, con algunos otros medicamentos que tienen una acción central que le hace creer a nuestro cerebro que el estómago está vacío como la mirtazapina, ¿no? De hecho, un efecto adverso de la mirtazapina es el hambre, entonces pudiera ser que eso ayude a los pacientes que tienen este tipo de dispepsia. Si al revés yo tengo un paciente que tiene dispepsia, que se caracteriza por dolor epigástrico, que es el que dices que ya me dio la gastritis, no puedo comer porque me arde, vamos a tratarlo primero con medicamentos que sean supresores del ácido, como los inhibidores de bomba de protones. Si eso no funciona, vamos a tratar de explicarle a su estómago que lo que está sintiendo lo está interpretando mal con los antidepresivos tricíclicos. ¿Ok? Y si eso no funciona, terapia psicológica. Y el otro cuadrito que les quería enseñar para cuando ya sabemos que tenemos a alguien con dispepsia funcional, para que no se les olvide, es primero inhibidores de bomba de protones, antidepresivos tricíclicos, procinéticos y si no, psicoterapia. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna duda sobre dispepsia o el Helicobacter pylori o el cáncer gástrico?